Ahora tenemos lo que es la división entre un polinomio. Entonces recuerden que polinomio sí, pues es nada más como para resumir que realmente ya no es, o sea, ya no va a ser un monomio, ya no, la división no es entre un término, sino que puede ser que ese divisor tenga dos términos, como en este, puede que tenga tres, puede que tenga cuatro, cinco, la cantidad que sea, ¿verdad? Entonces, por eso en términos generales, división entre polinomios. Y básicamente ya en este caso, sin importar la cantidad de términos que tenga el divisor, el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, chicos, yo les puedo decir, digamos que esto lo podemos ver por pasos. El primer paso, o lo primero que ustedes tienen que ver, es el grado del dividendo. ¿Qué significa? Ok, que el grado aquí, por ejemplo, del dividendo, que es esta expresión algebraica, aquí el grado es de 2. ¿Por qué 2? Porque es el exponente mayor. Si fuese aquí un 3, pues el grado es de 3. Si fuese un 4, pues el grado es de 4 y así sucesivamente. Entonces, básicamente el grado es el mayor exponente. Entre ellos, entre estas letras, es el mayor exponente lo que vamos a buscar. Entonces, hay una relación entre el exponente y la cantidad de términos que debo tener. Entonces, si por ejemplo, aquí mi exponente mayor es 2, de fijo debo tener 3 términos. Y contémoslos. 1, 2, 3. Excelente, es decir, no me falta nadie. Si fuese un 3, entonces debo tener 4 términos, que va a ser el x a la 3, x a la 2, x a la 1 y el número. Ahí tendríamos 4 términos. Que si es x a la 5, entonces debo tener 6 términos, es decir, al exponente yo le sumo 1. ¿Esto para qué? Como para contar o para verificar que están todos los términos. Igual, chicos, ustedes lo pueden, como esto hay que ordenarlo también, entonces ustedes lo pueden anotar ahí. Bueno, ustedes dicen, bueno, aquí el exponente mayor es 2, entonces voy a iniciar con x a la 2. ¿Quién sigue ahora? X a la 1. ¿Está x a la 1? ¿Sí? Que es aquí el 3x. Y recuerden que ya después del x a la 1 sigue un numerito solo, o el x a la 0, pero x a la 0 nunca lo vamos a poner. Entonces, sería el numerito solo. Entonces, aquí el mayor exponente es 2. Y si yo le sumo 1, son 3 términos. Y en efecto tenemos los 3, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Tenemos 3 términos. Entonces, vean que el primer paso es buscar el exponente mayor, ¿verdad? Entre esas variables, bueno, entre esa variable, de buscar el exponente mayor. Y a partir de él es que empezamos a ordenarlos de mayor a menor y el último siempre va a ser el numerito solo, es decir, el que no está acompañado por ninguna letra. Y bueno, esa es otra técnica, ¿verdad? Digamos como para verificar que no falte ningún término, que de acuerdo al exponente, si el exponente mayor es 2, entonces si yo le sumo 1 debo tener entonces 3 términos. Bueno, entonces una vez que ya tenemos eso claro, ¿verdad? ¿Cuál es el exponente mayor? Tenemos muy claro, ¿verdad? Bueno, los ordenamos de mayor exponente hasta llegar al numerito solo. Entonces ya podemos proceder con la división, ¿verdad? Ya verificamos todo el orden, que no falta ningún término. Recuerden que si hace falta, por ejemplo, que aquí no estuviese el 3x, entonces colocamos en lugar del 3, vamos a colocar un 0, 0x. Si de casualidad no estuviera el número que sale aquí solito, es decir, sin la letra, también debemos anotar el 0, ¿verdad? Ahí lo completamos. Y bueno, este sería nuestro dividendo, ¿verdad? Este es el dividendo. Y x menos 2 sería nuestro divisor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos como, es lo mismo que resolver una división, ¿verdad? Una división como como las que les enseñaron en la escuela, ¿verdad? Entonces yo voy a buscar un número que al multiplicarlo por el divisor me dé este valor del dividendo. Eso es lo que vamos a hacer, pero desde la parte vamos a ver, desde la parte algebraica. Entonces vamos a borrar esto y vamos a seguir. Entonces,
Básicamente, chicos, y es algo que algunos lo estaban haciendo y está bien, me pareció bien, digamos, como para que sea más fácil buscar ese término para ir completando el cociente, es que lo que hacen algunos es tomar. Recuerden que aquí la meta es ir eliminando términos y voy siempre eliminando de izquierda a derecha. Entonces yo tomo el x a la 2, digo x a la 2 porque es el que tengo que eliminar y lo divido entre quién, entre este x, no entre x menos 2, no, solo entre esta x, porque es el que me interesa saber cómo quedaría. Entonces, ya por división de monomios, ya sabemos que aplicamos leyes de potencias. Entonces, x a la 2 entre x a la 1, nos queda x a la 1. Y recuerden que este 1 no es necesario escribirlo. Bueno, este resultado es el que aparece aquí, ¿verdad? Entonces yo sé que ese va a ser el primer término del cociente. Esa es una forma de encontrar este primer término del cociente. La otra es, bueno, yo aquí tengo x a la 1 y aquí tengo un x a la 2. Bueno, yo tengo que completar, ¿verdad? Yo tengo que ver entonces cuánto me hace falta del 1 para llegar a este 2. ¿Y cuánto me hace falta? Pues me hace falta 1, nada más un 1. O básicamente es restar, que es esto mismo, solo que sin hacerlo, ¿verdad? O sea, sin escribirlo. Yo a 2 le quito 1, me queda 1, ¿verdad? Esa es otra forma para identificar cuál va a ser este primer término del cociente. Bueno, una vez que lo tenemos, hacemos exactamente lo mismo que se hace en las divisiones con números, que ese cociente yo lo voy a multiplicar por el divisor. Entonces, x por x, de x a la 1 por x a la 1, x a la 2. Vean, muy importante, el signo. Vean que aquí este término que queremos eliminar está positivo. Entonces, en el cociente también lo voy a poner positivo. Sin embargo, cuando ya yo hago la multiplicación, es donde yo cambio el signo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando hacemos una división con números, cuando hacemos esa multiplicación y ponemos el resultado, lo que efectuamos después es una resta para ver qué es lo que nos va quedando. Entonces, es por eso que para el cociente, para conocer o para saber el signo del cociente, va a ser el mismo signo que tenga el término que quiero eliminar, pero cuando ya yo voy a hacer esa cancelación, yo le cambio el signo, ¿verdad? Entonces, x por x, x a la 2. Aquí estaba, bueno, positivo por positivo es positivo, pero para eliminarlo tengo que cambiarle el signo, por eso aquí me queda negativo. Y luego, chicos, también tengo que multiplicar ese x por el menos 2. No es solo por la x, sino también por el menos 2. Entonces, x por menos 2, y nos queda menos 2x igual. Pero como nos queda negativo ahora, porque positivo por más por menos es menos, entonces como nos queda negativo, aquí yo le cambio el signo y me queda positivo. Y nos queda el 2x. Luego que sí, que bueno, ya ahora sí, ya puedo cancelar el primer término, que era nuestro objetivo. Y resuelvo las otras operaciones. En este caso, 3 más 2, 5 y la x. Y este más 1 lo bajo. Entonces, otra vez, ahora, ¿quién debo eliminar? Debo eliminar al 5x. Ojo que aquí nos quedó positivo, entonces aquí tiene que ir el signo de más. Y podemos hacer lo mismo. Al 5x yo lo divido entre x, ¿verdad? Recuerden que yo divido entre este primer término del divisor siempre, ¿verdad? Que esa es como una de las técnicas que estaban haciendo algunos compañeros. Entonces, básicamente aquí esta x se me cancela con la x y solo nos queda el 5, que es este 5 que aparece aquí. Y bueno, o la otra es ver que ya aquí tengo el x a la 1, aquí es x a la 1, entonces ¿cuánto me hace falta? De 1 para llegar a 1, pues 0, o sea, no me hace falta nada, ya son iguales, ¿verdad? Los exponentes son exactamente iguales. Entonces, de hecho, cuando ya los exponentes en el divisor y en el que ya tengo que eliminar son iguales, y básicamente ya ese es como casi el último paso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, verdad? X a la 1, x a la 1, entonces, y ya aquí ya no debo colocar una x porque ya aquí tienen el mismo exponente, no es como en el anterior, que aquí era x a la 1 y aquí x a la 2, entonces tenía que colocar esa x.
Bueno, entonces, una vez que ya identifiqué cuál es el segundo término del cociente, hago otra vez la multiplicación. 5 por x, 5x. Pero como aquí estaba positivo, entonces yo le cambio el signo y me queda negativo. Y luego 2, bueno, 5 por 2 o 2 por 5, 10. Más por menos me da menos, pero como debo cambiar el signo, me queda más. Entonces ahora sí, 5x se cancela con este menos 5x y 1 más 10, 11. Y hasta aquí llegamos porque ya no hay una x aquí para seguir dividiendo. Y entonces, recuerden que yo les puedo pedir, bueno, que ustedes realicen esa división. Este es el procedimiento, chicos. Yo no quiero que se salten esta parte de para lo de la resta, o sea, donde ya aquí obtienen o sea, el minuendo y el sustrayendo. Yo no quiero que ustedes se brinquen eso. No quiero o sea, yo no quiero que se brinquen ninguno de esos procedimientos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que si tal vez ustedes fallan aquí por un signo o algo así y yo veo que ese procedimiento está bien, sí, pues fue algo mínimo, ¿verdad? Entonces, por favor recuerden que este es el procedimiento que debe aparecer, ¿verdad? O ese es el paso a paso que ustedes deben seguir. Y bueno, esa es otra. También yo les puedo preguntar, o más bien yo les doy la división ya realizada, ¿verdad? Digamos que yo se los dé así, como está ¿verdad? Obviamente sin esos tachones, y yo les pregunte que quién es el divisor, entonces ustedes tienen que escribir, o ya sea, no sé, identificar quién es el divisor, o quién es el cociente, o quién es el residuo, ¿verdad? Entonces, esas cosillas, ¿verdad? Son las que también tienen que repasar. Y bueno, este primer ejemplo quedaría así. En algunos libros se hace como la verificación o la comprobación de que este cociente obtenido y este residuo en efecto son los correctos. ¿Y cómo se hace esa verificación? Nosotros para efecto de examen no la vamos a hacer, pero básicamente es multiplicar el divisor con el cociente, es decir, x menos 2 por x más 5, y a ese resultado le sumamos 11. ¿Qué debemos obtener? El dividendo. Si no obtenemos este dividendo, quiere decir que el cociente o el residuo están incorrectos, ¿verdad? Entonces es una forma, digamos, de verificar que esa división la realizamos correctamente. Bueno, eso nada más como para comentarles. Tengo un segundo ejemplo, vean que va muy similar. Aquí el mayor grado es 2, entonces debo tener 3 términos, 1, 2, 3, los tengo. Entonces ya están ordenados, ¿verdad? Del mayor exponente hasta llegar al numerito, vean que ya aquí lo tenemos ordenado. Y simplemente proceder nuevamente con la división, ¿verdad? Bueno, aquí lo ponen así, esto lo tomé de un libro, y lo ponen de esta forma, ¿verdad? Que entonces yo tomo el primer término que debo eliminar, el 2y elevado a la 2, y lo dividen entre y, que es el primer término del divisor. En ese caso nos da 2y, que ese va a ser entonces el primer término del cociente. Y luego se procede con la multiplicación. 2y por y, 2y a la 2, aquí estaba positivo, entonces lo ponemos negativo. Y luego 2 por 2, 4, la y la conservamos, más por menos, menos, pero como debemos cambiar signo, nos queda más. Procedemos a resolver estas sumas y restas, entonces el primero se cancela, y menos 8 más 4 es menos 4y. Y el más 18 nada más lo bajamos. Y luego volveremos a repetir el procedimiento. Menos 4y entre y, que es vamos a ver aquí, este paso de aquí, menos 4y entre y nos daría menos 4. Entonces ven que aquí este término que debo eliminar estaba negativo, entonces ven que aquí ya en el cociente coloco ese menos, ¿verdad? Y el 4. Entonces procedemos otra vez con la multiplicación. Menos 4 por y es menos 4y. Sin embargo, como nos dio negativo,
al momento de colocarlo aquí para hacer la resta, pues le cambiamos signo y nos queda positivo. Y luego menos 4 por menos 2 es 8 positivo, ¿verdad? 4 por 2, 8 y menos por menos más. Pero aquí le cambiamos el signo y por eso nos queda negativo. Entonces el primer término se va y a 18 le quito 8, nos queda 10 y ya aquí termino porque vean que ya no tengo ninguna letra, ¿verdad? Y listo, ¿verdad? Entonces, lo mismo que en el anterior ejemplo, ¿verdad? Las preguntas que yo puedo hacer o que ustedes deben resolver esa división. ¿Qué más? Bueno, aquí lo expliqué utilizando la idea de que divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor para conocer el primer término del cociente. Y así me voy con los demás. Sin embargo, recuerden que también la otra forma en que también lo había explicado, que aquí debo eliminar este 2, entonces de fijo debo anotar un 2 aquí. Aquí es ya la 2, entonces me hace falta un y para poder completar, ¿verdad? O a 2 le quito 1, que me queda 1, o qué número me hace falta para llegar al 2, que es el término que debo eliminar. Entonces, ese sería este ejemplo número 2. Pasamos al ejemplo número 3. Vean que en este ejemplo el exponente mayor es 3. Quiere decir que debo tener 4 términos, pero si los contamos tengo 1, 2, 3, es decir, me está haciendo falta un término. Entonces, cuando yo me voy a poner, o ya yo voy a organizar todas esas expresiones para hacer la división, es donde yo conforme voy ordenándolos de mayor exponente a menor, siempre me esperé que está, donde voy ordenando de mayor exponente al menor, me voy dando cuenta quién es el que me hace falta. Entonces yo empiezo x a la 3, sigue el x a la 2, vean que el x a la 2 no está, entonces completamos con 0, x a la 2. Algunos me dicen, profe, más o menos, no importa. Recuerden que el 0 es neutro, entonces si ponemos más o ponemos menos, no va a afectar. Luego x a la 1 sí está en menos 4x y el numerito solo. Entonces ya ahora sí, ya tenemos todos los términos, ya los tenemos ordenados. Y ahora pues procedemos nuevamente como los anteriores, ¿verdad? Aquí, bueno, sigue siendo x. Vean que en estos sale la x, pero puede ser cualquier letra, chicos. En lugar de la x puede ser una m, puede ser una n, o sea, puede ser cualquier letra. Al fin y al cabo el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, bueno, aquí tengo el x a la 1 en el divisor. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuánto me hace falta para llegar al 3, que es el primer término que debo eliminar? Bueno, me hacen falta 2. Entonces me quedaría el x a la 2, ¿verdad? O bien, pues x a la 3 entre x a la 1, pues x a la 2, ¿verdad? Restábamos los exponentes. Entonces, bueno, ahora procedemos con la multiplicación. X a la 2 por x a la 1, x a la 3. Como estaba positivo, aquí me queda negativo. Luego, x a la 2 por 2 nos da 2x a la 2. Más por menos nos da menos, pero como debemos cambiar el signo, nos queda más. Y listo, se cancelan los primeros y 0 más 2, o inclusive menos 0 más 2, pues nos da 2x a la 2. El menos 4x lo bajo y aquí nada más que en este factor aquí, nada más bajar el 1, ¿verdad? Obviamente. Listo, entonces continúo. Ahora debo eliminar el 2x a la 2. Entonces, igual yo puedo ir 2x a la 2 entre x y eso nos va, y de ahí nos queda el 2x, ¿verdad? O bien, pues aquí debo eliminar este 2, entonces de fijo tiene que aparecer un 2 aquí en el cociente y aquí el exponente ya ahora es 2, entonces me hace falta un 1 para poder completar ese 2, ¿verdad? Entonces listo, ahora ya tengo el segundo término del cociente y procedo nuevamente a hacer la multiplicación. 2x por x, entonces sería 2x a la 2.
Aquí estaban positivos, entonces le cambio el signo y me queda negativo. Luego 2 por 2, 4. Y el X nada más lo conservo. Y más por menos, que me da menos, pero como debo cambiar signo, me queda más. Resulta que aquí estos se me cancelan después. Y a veces, no siempre, chicos, no siempre, chicos y chicas, no siempre, también se cancela el siguiente término, ¿verdad? Como en este caso, que también se canceló menos 4x con más 4x. Entonces estos se cancelan. Al final, ¿qué nos queda? Solo el 1 y ahí queda la división. Recuerden que para poder cancelar es porque tenemos el mismo término, digamos, ¿verdad? 2x a la 2, 2x a la 2 o 4x, 4x, pero con signo contrario, es decir, uno positivo y uno negativo, o primero el negativo y luego el positivo, no importa. Entonces, en esos casos donde se cancelan, ¿por qué se cancelan? Porque es lo mismo decir a 3 le quito 3, nos queda 0, por eso decimos que pues, se cancela. Y ese sería entonces el ejemplo número 3. Y por último, les puse este otro, ¿verdad? Vean que es lo mismo, el grado mayor es 2, ya aquí están ordenados, x a la 2, x a la 1, el número, aquí el divisor es 2x menos 1, entonces lo mismo, ¿verdad? Si yo divido 2x a la 2 entre 2x, nos da x, o vean que aquí y ya aquí tengo el 2 y aquí en el divisor también, entonces no es necesario colocarlo en el cociente. Y de x a la 2 a x a la 1, pues la diferencia es de 1, entonces por eso aquí es x a la 1. Y después se procede con la multiplicación. X por 2x, 2x a la 2, aquí estaba positivo, lo mantengo negativo. Luego x por 1, pues me da x, más por menos me da menos, pero aquí le cambiamos el signo y nos queda más. Y bueno, luego cancelamos términos. Aquí recuerden que aquí hay un 1, aunque no está ahí, hay un 1. La única forma para poner un 0 es que del todo no estuviese el término, como lo vimos en uno de los ejemplos. Y bueno, x más x son 2x y el menos 4 lo bajo. Aquí nada más ahí ponen esa rayita, pero es nada más indicando de que se cancelan, pero ya sabemos que, bueno, ustedes ahí nada más los tachan y listo, ¿verdad? O si ustedes quieren poner un 0, ponen un 0 y listo. Ya eso es decisión de ustedes. Pero bueno, luego para el siguiente volvemos a hacer lo mismo. Aquí es 2x entre 2x, ven que es el mismo. Entonces de ahí 1, ¿verdad? O igual si ustedes hacen la adición 2x entre 2x, recuerden que si se cancelaba todo, no es que vamos a poner un 0, ponemos un 1, ¿verdad? ¿En qué caso? En este, ¿verdad? Voy a hacer ahí la aclaración, porque yo sé que aquí yo les dije que este 2x a la 2 menos 2x a la 2 se cancelan y podemos poner un 0, pero es que aquí estamos resolviendo, digamos, una suma, o bueno, una resta. Estamos resolviendo una resta, entonces queda 0. Pero aquí estaríamos resolviendo una división, o sea, 2x entre 2x es una división. Y si los términos se cancelan porque son exactamente iguales, no nos queda 0, nos queda 1, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿verdad? Nos queda 1 en el caso de la división y nos quedaría un 0 pues en caso de resta, ¿verdad? Bueno, ese paréntesis. Y bueno, aquí nos queda el 1, entonces en el cociente, 1 por 2x, 2x, como aquí estaba positivo, pues aquí le cambio el signo. Y luego 1 por 1, 1, más por menos, menos, pero como le debo cambiar el signo, me queda más. 2x se cancela con 2x, y menos 4 más 1 es menos 3, por lo tanto el residuo es menos 3. Y en este, lo que yo les mencionaba de la comprobación, que entonces para verificar que la división está correcta, si multiplicamos el divisor con el cociente y luego sumamos, bueno, en este caso resta porque el residuo es negativo, pero si restamos, sumamos el residuo, pues tenemos que obtener, o se debe obtener, el dividendo de esa división, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, ya en teoría ustedes saben resolver esto, ¿verdad? Si fuese el caso en el que quieren hacer la comprobación, ¿verdad? Porque recuerden que resolver
Por ejemplo, la multiplicación de dos binomios es multiplicar el primero por el primero del otro paréntesis, luego por el segundo término, luego el segundo del primer paréntesis por el primero del segundo paréntesis y luego el segundo del primer paréntesis por el segundo del segundo paréntesis, ¿verdad? Es decir, 2x por x, 2x por 1, luego menos 1 por x, menos 1 por 1, se agrupan o se suman o restan monomios semejantes, ¿verdad? Que tienen el mismo factor literal y al final, pues, en este caso se resta 3. Y al fin y al cabo se debe llegar a este dividendo. Y bueno, chicos, estos son los ejemplos adicionales en cuanto a lo que es la división de polinomios.